Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Shay Groves. Antes de comenzar es importante aclarar que este caso es relativamente reciente, por lo que no existe mucha información acerca de la vida de las personas involucradas. Pero afortunadamente la información que se encuentra disponible es suficiente para que podamos entender el contexto en el que se desarrolla la historia, y es por eso que estoy haciendo este video hoy. Así que ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Shay Groves es una joven de 27 años de edad proveniente de Leith Park, un suburbio de la ciudad de Havant, ubicado en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Se sabe que ella tuvo una hija con un hombre llamado Ashley Wyndham, con quien aparentemente tuvo una relación hasta mediados del 2020, y a partir de entonces ella dejó ver su lado más tierno junto a su pequeña a través de su cuenta de Facebook, donde publicaba fotos de actividades que hacía junto a su hija con mensajes que hablaban de lo orgullosa que se sentía de ella. La verdad es que todo parecía marchar con normalidad hasta que a inicios del 2021 todos sus amigos pudieron notar un cambio radical en su forma de vestir, que si bien es cierto no tiene nada de malo y cualquier persona es libre de vestir como quiera, su estilo empezó a ser un poco más oscuro, por decirlo de alguna manera. Se tatuó y perforó el pecho, el cuello y el rostro, y sobre todo y más importante empezó a denotar un fanatismo extremo por el true crime, que es precisamente todo lo que tiene que ver con casos criminales y asesinos seriales, como este canal que también se enfoca en true crime, pero no tanto en fanatizar asesinos seriales. No solo empezó a consumir todo el contenido que pudiera encontrar al respecto, sino que además empezó a adquirir todo tipo de souvenirs, tazas con las caras de sus criminales favoritos, empezó a coleccionar hachas vikingas, cuchillos y su pieza favorita, una daga celta que usualmente mantenía cerca de ella cuando dormía poniéndola bajo su almohada. Pero eso no era todo. Comenzó a decorar su casa con estos motivos. Tenía un estante en forma de ataúd, decoraciones oscuras y elementos que podrían parecer siniestros, por ejemplo. Pero todas estas cosas, como ya sabrán, no son tan raras. Cada persona puede decorar su casa como guste, y a veces esto puede hasta formar parte de su personalidad. No tiene por qué ser inherentemente malo. Todo eso podría haber sido una colección, podría simplemente haber estado hiperfijada en un tema en particular, y quizá en un tiempo se le iría. Uno podría pensar eso y dejarlo estar, pero resultó ser mucho peor que un simple gusto pasajero. Claramente la parte que más llamaba la atención era el foco que tenía en el tema de los asesinos seriales. Cada persona que entraba a su casa ubicada en Bodley Drive, donde vivía con su hija y su amiga cercana Lori White, veía un mural repleto de fotografías de los asesinos seriales más famosos del mundo, como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Richard Ramírez, entre otros. Mientras que esto podría resultar perturbador para algunas personas, aquellos que la conocían resaltan que a pesar de que se había tornado un poco excéntrica, ella seguía encargándose sola de su pequeña. Después de todo, la realidad es que hay gente que pasea con remeras de asesinos seriales por la calle. No es algo muy positivo que digamos, pero no podemos decir que solo por eso van a intentar matar a alguien. Mientras ella pareciera estar mentalmente estable, a nadie le llamaría demasiado la atención como para preocuparse. Pasado un tiempo, a inicios del 2020, ella conoce en un bar a un hombre con el que rápidamente iniciaría una relación, Frankie Fitzgerald. Frankie era un hombre de 25 años de edad proveniente de la ciudad de Portsmouth, ubicada también en Hampshire. Era el menor de 5 hermanos del matrimonio conformado por Barry y Rosanne Fitzgerald, y su familia lo describe como una persona hermosa y gentil. Era padre de 2 hijos y su expareja Charlene, madre de los menores, lo describe como una persona totalmente tranquila y capaz de hacer cualquier cosa por aquellos que ama. La relación entre Shay y Frankie es descrita como intermitente, es decir, durante un periodo de aproximadamente 6 meses ellos terminaban y volvían constantemente. Pero había algo que los mantenía unidos, su fascinación por el BDSM. Para los que no están familiarizados con este término, el BDSM son una serie de prácticas eróticas consensuadas que incluyen dentro de sus iniciales el bondage, la disciplina, dominación, sumisión, el sadismo y el masoquismo, donde claro está, se pueden generar ciertos acuerdos. En el caso de esta pareja se sabe que solían usar cierto juego con armas punzocortantes, donde evidentemente Shay usaba su daga celta favorita, que tenía siempre a la mano debajo de su almohada. Además, existe el registro de un documento fechado en marzo, en el que Shay autoriza a Frankie a poder despertarla a través de
relaciones sexuales. Y si bien es cierto que ambos estaban comprometidos con estas prácticas, todo parece indicar que sería Shay quien estaba un poco más obsesionada con infligir dolor, además de que poco a poco fueron introduciendo el uso de ciertas sustancias durante sus encuentros. Incluso también es de conocimiento público que Shay se dedicaba a vender cannabis desde su propiedad. Y también es importante mencionar que ellos instalaron una cámara de seguridad en su habitación con la finalidad de poder registrar todos sus encuentros. Dado este contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. Era el 17 de julio del 2022 y siendo las 7:45 de la mañana, Vicky Bitup, una amiga muy cercana de Shay Groves, empezó su mañana de domingo recibiendo una videollamada de ella. Vicky contesta y aunque era muy temprano comienzan a hablar de qué tal había estado el fin de semana y ese tipo de cosas. Cuando de pronto Shay la interrumpe y le dice que había hecho algo realmente grande, pero que no podía contárselo a nadie. Obviamente, Vicky, sin imaginarse lo que estaba a punto de ver, le dijo que podía contarle cualquier cosa sin problema. Y luego de esto, sucedió lo siguiente. Shay Groves movió un poco su celular para enfocar la parte posterior en donde apareció en escena el cuerpo sin vida de Frankie, tendido en el piso. Estaba envuelto con una frazada y con un gran corte en la garganta. Claramente al principio, Vicky pensaba que se trataba de una broma de mal gusto, pero luego de ver claramente el cuerpo inerte de Frankie, supo que en realidad algo muy malo había sucedido. Acto seguido, Shay pronunció la frase, "he terminado con él". Obviamente, Shay no había notificado nada de esto a la policía y, según testimonio de la misma Vicky, su amiga estaba en una especie de estado catatónico, esbozando sonrisas de rato en rato y jactándose de lo que había hecho. Completamente pasmada, Vicky le preguntó qué había pasado, cuál había sido el motivo para que cometiera semejante crimen. Entonces, Shay comenzó a relatarle. Ella le dijo a Vicky que la noche anterior había tenido una discusión con Frankie, antes de que este se quedara dormido. Luego de eso, ella tomó su celular y comenzó a revisar todas sus conversaciones. Fue ahí que Shay descubrió que Frankie estaba hablando con una niña de 13 años a través de los mensajes de Facebook. Entró en ira, tomó la daga celta que tenía debajo de la almohada y se la clavó en la garganta. Luego de esto procede a explicar que Frankie se había despertado, se había sacudido y que él mismo empeoró sus heridas. Y la realidad es que a Vicky no le pareció que esto fuese suficiente razón para matarlo, pero Shay, como adivinando lo que pasaba en esos momentos por la cabeza de su amiga, le dijo que en realidad Frankie había sido muy abusivo con ella y que tenía varias pruebas de esto. Luego, tratando de mantener la compostura, Vicky le preguntó qué era lo que pensaba hacer, a lo que Shay respondió que iba a limpiar todo e iba a enterrar a Frankie en su jardín trasero. Y como si todo esto no hubiera sido lo suficientemente perturbador, Shay terminó su llamada diciéndole a Vicky, "Todavía somos amigas, ¿no?". Obviamente que ni bien colgó la comunicación, Vicky llamó al 911 y dio aviso a las autoridades, quienes pronto llegaron hasta la casa de Shay Groves y ni bien pusieron un pie en el pórtico, un potente olor a cloro se dejó sentir. Ya les mostré antes que en algunos lugares la policía usa cámara corporal para grabar todo lo que está pasando, y justamente en este caso existe un video de estas cámaras corporales que los policías llevaban, y en él se puede ver la cara de sorpresa total de Shay cuando abre la puerta y se ve descubierta. O sea, en su cabeza no pensaba que esto iba a pasar. Pensó que estaba todo bien, que le había contado su secreto a una amiga y que ella no iba a decir ni pío. La policía le dijo que habían recibido una llamada indicando que alguien en esa dirección tenía un gran corte en la garganta y debían entrar a verificar. Evidentemente, Shay no se podía negar y cuando la policía revisó el lugar, encontraron a Frankie en peores condiciones de las que se imaginaban, ya que no solamente tenía un corte profundo en el cuello, de extremo a extremo, sino que además tenía múltiples heridas en el pecho. Inmediatamente la policía habló con Shay y fue detenida bajo sospecha de asesinato junto a su compañera de casa, Lori White, quien estaba en el lugar cuando los hechos ocurrieron. Claro está que eso no quiere decir que haya sido partícipe de los mismos, pero de igual manera fue detenida porque se negó a colaborar con la policía. Antes de ser llevadas a la estación de policía, Shay dijo lo siguiente: "No sé qué mierda pasó. Él está muerto. Está en mi habitación, es un desastre. Realmente es un desastre. Tomé la vida de alguien. El cuchillo que usé está en el fregadero. El corte en su cuello es bastante brutal. Cuando se lo puse en el cuello, se dio la vuelta". Con esto último dio a entender lo mismo que le había dicho a su amiga Vicky, que él se movió cuando tenía la daga en el cuello, provocando que su herida sea mucho más profunda. De todas maneras, este detalle en nada cambiaba el centro del problema.
Ella había acabado con la vida de Frankie y ahora debía asumir las consecuencias. Pronto la investigación inició su curso y lo primero que hicieron fue realizar el análisis post-mortem que indicaba que Frankie había sido apuñalado un total de 17 veces en la parte anterior del pecho. Tenía 2 cortes en otras zonas del torso y en total recibió 3 puñaladas en el cuello. Cuando la policía interrogó a Shay y le preguntaron por qué lo hizo, ella respondió que todo lo había hecho en defensa propia, porque había sido Frankie quien la había agredido primero. Y no solo eso, sino que además ya llevaba mucho tiempo sufriendo abusos por su parte. Esto, evidentemente, era algo que debía ponerse en investigación. Por otro lado, su amiga Lauren fue puesta en libertad solo con llamados a declarar en los juicios que se realizarían más adelante en contra de su amiga. En realidad, el motivo por el que ella había sido detenida fue porque no quiso proporcionar el número PIN de su teléfono celular para poder acceder a sus comunicaciones, pero finalmente fue desestimada en la investigación porque se logró comprobar que realmente no tuvo mucha implicación en el hecho. Cuando la policía detuvo a Shay, lo primero que hizo fue decir que todo era en defensa propia. Para esto, las autoridades también tenían el testimonio de su amiga Vicky, con quien Shay se había comunicado temprano por la mañana. Ella les había contado todos los detalles que recibió en la videollamada con su amiga. Por ende, la policía tenía que corroborar cada cosa dicha. Ellos comenzaron por investigar las redes sociales de Frankie, puesto que Shay había sugerido que él se estaba contactando con una menor de edad a través de mensajes, cosa que, de ser comprobada, sería un delito. Cuando verificaron esto, la policía descubrió que en realidad la chica con la que Frankie había conversado no tenía 13 años de edad, sino realmente 17. Y no solo eso, sino que también quedó en evidencia cómo él, al enterarse de que ella era menor de edad, de inmediato optó por bloquearla. Habiendo sido descartada esta primera declaración, había algo más que la policía debía investigar. Una vez que Shay terminó aquella videollamada con su amiga Vicky, esta le envió un total de 3 videos que había rescatado de la cámara de seguridad que habían colocado en su cuarto para poder grabar sus encuentros íntimos, donde se puede apreciar que aparentemente Frankie estaba abusando sexualmente de ella. Y no solo se los había enviado a Vicky unas semanas atrás, algunos de estos videos habían sido enviados también a otros amigos a los que Shay les estaba contando que Frankie estaba siendo muy abusivo con ella, que en realidad ella ya no sabía qué hacer y que tenía miedo de que este pueda llegar a acabar con su vida. Entonces lo que hizo la policía fue rescatar más de 4.000 horas de circuito cerrado de la cámara de seguridad para ver si lograban hallar los clips que ella le había enviado a sus amigos, ya que frente a esto se contraponía que había un documento que detallaba por escrito que Frankie tenía permitido, por ejemplo, despertarla con relaciones sexuales cuando quisiera, además de que se sabía que ellos practicaban el BDSM, por lo que debía corroborarse si lo que se veía en las imágenes era consensuado o no. Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que aquellos videos que ella les había enviado a sus amigos como prueba de los abusos de su pareja estaban editados. Ella había cortado y pegado las partes donde se evidenciaba que todo era consensuado y esto, más que ayudarla, terminó poniendo todo en su contra. El juicio en contra de Shay Groves empezó a inicios del 2023 en el Tribunal de la Corona de Winchester. El fiscal Steven Berrien indicó que Groves nunca fue considerada una víctima desde el inicio porque había muchas contradicciones en sus declaraciones y que además, al estar familiarizada con los documentales de asesinos seriales y crímenes reales, ella sabía perfectamente cómo emplear la narrativa de un supuesto abuso o ataque que le permitiera sostener legítima defensa. Pasa lo siguiente: cuando Shay se contacta con su amiga Vicky, esta le cuenta que el ataque en contra de Frankie había sido cuando él se encontraba dormido. Pero su defensa en el juicio aseguró que en realidad ellos habían tenido una fuerte discusión a raíz de los mensajes que ella había encontrado en su celular. Entonces lo amenaza con publicar en Facebook los videos donde se ve cómo él estaría abusando de ella y luego él la ataca tomándola por el cuello para asfixiarla. En esos momentos ella indica que desesperadamente estira el brazo para tomar algún objeto con el cual poder defenderse y lo primero que agarró fue la daga que tenía siempre en su cama y sin ver lo que hacía ella lo apuñaló 3 veces en el cuello. Se supone que una vez que ella abre los ojos y se da cuenta que Frankie ya no se movía y solo la sangre brotaba por su herida, Shay intenta auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde y por eso empezó a apuñalarlo en el pecho. Lógicamente todo esto no tenía sentido y gracias a las pruebas forenses se logró determinar que las heridas infringidas habían sido realizadas por sorpresa y no se evidenciaba ninguna clase de forcejeo, por lo que se determinó que efectivamente Frankie sí estaba dormido cuando todo esto sucedió. A eso hay que sumarle que los videos con las supuestas pruebas de abuso fueron manipuladas y que ella limpió muy bien la escena luego de cometido el crimen. También se logró comprobar que mientras el cuerpo de Frankie yacía inerte en su habitación, ella le envió un mensaje a otro hombre invitándolo a su casa, probablemente para usarlo como coartada, señalando que estuvo acompañada todo el tiempo y desligarse de la responsabilidad. Finalmente, luego de varias semanas de testigos y pruebas presentadas a la fiscalía local, el juez Kerr declaró a Shay Groves como culpable de haber asesinado a su pareja Frankie y fue condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Además, el juez indicó que Groves era una mujer manipuladora, posesiva y celosa y que
la relación entre ella y Fitzgerald tenía una dinámica peligrosa que estaba marcada por los excesos, que terminó con este último en un ataque impactante y sostenido. La familia de Frankie también brindó declaraciones luego de los juicios en donde su madre lo describió como una luz brillante para ellos, haciendo hincapié en que él tenía toda su vida por delante y le fue arrebatada, mientras su padre afirmaba que su familia estaba rota y no creían que alguna vez fueran a superarlo. Finalmente, Rod Kenny, el detective en jefe de la policía de Hampshire y la isla de White, dio un mensaje para la familia. Me gustaría elogiar su coraje y espero que el veredicto les brinde un pequeño alivio, a pesar de saber que nada puede llenar el vacío que dejó en su familia la pérdida de Frankie. Espero que la sentencia que Groves reciba a su debido tiempo les brinde la tranquilidad de que se ha asegurado la justicia para Frankie. We're pleased with the jury's verdict, and the sentence will ensure that Groves spends a significant period of time in prison for what she has done. Y bueno, ese es todo el caso por hoy. Hasta acá llegamos con la información. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.